Capítulo 498. Ambientación de personajes. El enfrentamiento era entre un hombre fornido con una camisa azul y blanca a rayas, símbolo de la marina. A pesar de que la temperatura estaba cerca de cero, tenía los brazos descubiertos. Tenía una daga en la garganta del hombre que estaba frente a él, pero su entrecejo estaba apuntado por un mosquete antiguo, uno que podría estar en un museo. El dueño del mosquete también medía más de 1,8 metros, tenía músculos fuertes y una cara aceitosa. Se había afeitado el pelo y, con un tatuaje de águila marina, maldijo. Marinero de mierda de la Armada. Nadie en el puerto de Damir se atrevería a calumniarme como informante de piratas. El marinero de la Armada no cedió y ambos lados ilustraron plenamente las ricas groserías del mar. Klein observó durante unos segundos, luego caminó por el borde hasta el capitán Elland, que tenía una espada recta en la cintura y un mosquete oculto en el cuerpo. Preguntó con calma y de manera casual. ¿Qué ha pasado? Una bronca entre dos borrachos. En el puerto de Damir y en las aguas de alrededor siempre han corrido rumores de que el águila marina Logan está al servicio del amo de la Tulipa Negra. Un marinero de la Armada lo mencionó hace un momento y el águila marina lo escuchó por casualidad. ¿El amo de la Tulipa Negra? ¿No es ese el almirante Infierno Ludwell? Klein se giró y se sentó en el taburete alto frente a la barra. Dio unos golpecitos en la encimera de madera. Un vaso de cerveza de Southville. 6 peniques. Un barman de piel bronceada y dientes blancos como perlas limpió las copas mientras decía sin ninguna pasión. En cuanto a especialidades continentales, los precios son mucho más altos que en Backlund y Tingen. Klein sacó un puñado de peniques de cobre, contó 6 y se los dio. En ese momento, Logan y el marinero de la Armada fueron detenidos por el portero del bar. Después de discutir acaloradamente, se retiraron a diferentes rincones. Tal vez debido a la pérdida de su dignidad, el marinero de la Armada se marchó apresuradamente después de unos 10 segundos. El ambiente en el bar volvió a animarse. ¿Quieres echar una partida de cartas? El capitán Elland señaló las escaleras al lado de la barra. No. El principal objetivo de Klein era reunir información. Elland inconscientemente quiso darle una palmada en el hombro, pero su actitud fría y cortante se lo impidió. Solo pudo retirar la mano y fingir que ajustaba su abrigo rojo oscuro y recordarle. No te metas con las mujeres de aquí. Klein asintió, levantó el vaso de cerveza de Sousville y dio un trago. Y tampoco confíes en nadie aquí. Solo una pequeña parte de lo que dicen es verdad. Elland cargó con su Landy Proof y subió las escaleras que conducían al segundo piso. Klein giró la cabeza para mirarlo y preguntó sin cambiar la expresión. ¿Incluyéndote a ti? Quizás. Elland se sorprendió al principio, antes de reír a carcajadas. Al menos mi advertencia de ahora mismo era real. Ah, y que yo sea hombre también es verdad. No necesariamente. Hay una poción llamada bruja en este mundo. Klein desvió la mirada, bebiendo despacio y escuchando a los bebedores de alrededor alardeando. 2 o 3 minutos después, un hombre bajo y delgado se sentó junto a Klein con su bebida. Tío, pareces un aventurero. Inclinó la cabeza y sonrió. El hombre que lo saludó tenía el pelo negro, ojos azules y rasgos faciales envejecidos. Su temperamento era bastante miserable. Se podría decir que sí. Klein respondió fríamente. Puedo decir que eres un cazador que persigue recompensas y riquezas. El hombre bajito miró a su alrededor y bajó la cabeza, reprimiendo la voz mientras decía. ¿Has oído hablar del Imperio Espectral? He oído hablar de Amway y también he oído hablar del Padre Celestial y del Mesías sellados en el fondo del mar. Usando el poder de Sin Rostro, Klein envió una señal para que no se le acercara. Sí, un enorme barco fantasma antiguo lleno de tesoros. Tenemos pistas sobre él, dijo el hombre bajito con un tono contagioso. Encontramos información sobre dónde aparecerá la próxima vez.
No queremos que los piratas o la armada se beneficien de ello y no queremos que nos roben nuestra riqueza, así que hemos decidido contratar nuestros propios barcos mercantes armados para esperar en esa zona, lo que probablemente costará alrededor de 1000 libras. Ya he encontrado 15 compañeros y he recaudado 720 libras. ¿Te interesa participar? Sin esperar a que Klein hablara, buscó a tientas una pila de cartas de color marrón amarillento. Sé que no me creerás tan fácilmente. De hecho, nadie lo hará, pero después de que los 15 amigos que leyeron esta información, todos decidieron unirse a nuestro plan. ¿Acaso tengo cara de tan ingenuo? ¿O cualquier patán terminaría en esta situación sin escaparse de este tipo de cosas? Mientras Klein consideraba si debía mirar las cartas por el rabillo del ojo, vio que Águila Marina Logan, que antes estaba discutiendo, se acercaba a él. Buddy, estás intentando estafar a alguien otra vez. Maldita rata de alcantarilla. Logan levantó al hombrecillo y lo arrojó al espacio abierto en medio del bar, donde cayó al suelo desparramado. El hombre musculoso con el tatuaje azul verdoso en la cabeza se sentó en la misma posición que Buddy y soltó una carcajada. Perdón, estas son las ratas de nuestro puerto Damir. Siempre hacen cosas que arruinan nuestra reputación. De hecho, todos somos muy amigables. Si tienes algo que quieras preguntar, no dudes en hacerlo. JE, no creas lo que dicen de mí. Soy una persona honrada y no tengo nada que ver con el almirante Infierno. Cuanto más lo enfatizas, más sospechoso se vuelve. La expresión de Klein no cambió mientras decía con calma. Quiero saber los últimos rumores. No hay problema. Águila Morena Logan golpeó la barra y le dijo al cantinero. Dame un plato de carne curada especial. Voy a invitar a este amigo a nuestra delicia más famosa en Damir. El cantinero, manteniendo su expresión fría, abrió la puerta y entró a la cocina. Pronto sacó un plato de carne curada roja y blanca finamente cortada. 5 libras. No miró a Águila Morena Logan, sino que miró directamente a Klein. 5 libras. Águila Marina Logan giró la cabeza hacia un lado, sonriendo cálidamente mientras levantaba el brazo para mostrar sus músculos. Todos lo escucharon. Para agradecerme, te ofreciste a invitarme a una carne curada especial. Por un momento, Klein no se dio cuenta de lo que había pasado. Solo cuando el cantinero lo instó por segunda vez se dio cuenta de que lo estaban chantajeando. Además, su estafa estaba bastante bien planeada. Primero usaron una farsa fácil de ver para que Águila Marina Logan apareciera, ganándose así una buena impresión con el objetivo. Luego, con la excusa de invitar al objetivo, pidieron una carne curada especial especialmente cara, y finalmente, se retractaron y dieron vuelta el asunto, forzando una venta. No es de extrañar que cuando echaron a Rata Buddy, esos borrachos no dijeran nada. Todos tenían miedo de este Logan, del que se rumorea que está al servicio del almirante Infierno. ¿Cómo debería lidiar con esto? Mi personaje actual es German Sparrow, un aventurero y cazarrecompensas algo loco. Klein levantó su taza y bebió un sorbo de la rica cerveza con sabor a malta, y dijo con su tono habitual. ¿Por qué no me robas simplemente? ¿Por qué no te robo simplemente? Logan quedó un poco aturdido por la pregunta. Poco después, vio un puño expandiéndose frente a su cara. El puño izquierdo de Klein aterrizó en la barbilla de Águila Marina Logan, derribándolo hacia atrás hacia la barra. Con un empujón de su palma derecha, Klein se levantó ágilmente de su silla y se acercó al cuerpo que caía de Logan. Sus piernas se tensaron y sus rodillas se levantaron de golpe, golpeando el bajo vientre de Logan. Logan echó la cabeza hacia atrás, sus ojos se le salieron de las órbitas mientras su boca permanecía entreabierta. Klein sacó su arma, metió el revólver en la boca del hombre y levantó el martillo. Yo soy. Logan gritó indistintamente. Klein lo miró a los ojos, sacó su revólver y lo balanceó, golpeando el lado de la cara de Logan con la culata del arma. Los dientes de Logan se le cayeron uno tras otro y su boca quedó manchada de sangre.
Ante un golpe tan fuerte y un dolor que superaba sus límites, sus ojos rodaron hacia atrás y se desmayó. Klein lo sostuvo y sacó un puñado de billetes y monedas sueltos de su bolsillo. Como calculó que no había más de 5 libras con solo una mirada, Klein los arrojó sobre la barra y dijo con calma. Quédate con el cambio. La cara bronceada del barman palideció ligeramente mientras gritaba presa del pánico. Mi jefe es Tiburón Blanco. Sin mirarlo, Klein soltó su mano y dejó caer a Águila Marina Logan al suelo. Luego volvió a sentarse, tomó un trozo de carne curada y se lo metió en la boca para probarlo. Le pareció bastante peculiar, ya que los sabores de los condimentos se extendían en bocanadas, rascándole el estómago y la garganta. Después de comer 2 trozos, levantó la vista y preguntó. ¿Sabe tu jefe que estás confabulado con Águila Marina? No, él. No. El barman masculló una respuesta. Al ver que Klein no tenía intención de continuar sus ataques y había pagado la cuenta tan rápido, los gorilas que se habían reunido cerca se retiraron en silencio. Klein tomó un sorbo de su vino, miró a Águila Marina Logan en el suelo y le dijo tranquilamente al barman. Es un informante de Ludwell. ¿Cuánto vale su recompensa? No, no lo es. El barman negó con la cabeza y dijo. Eso es algo que él mismo dice, la información la difundió él mismo. Ese marinero de la armada de antes fue contratado por él. Esa es la única manera de que todos aquí le tengan miedo. Al oír esta respuesta, los bebedores del bar dejaron sus vasos sorprendidos. Algunos borrachos incluso se tambalearon hacia Logan y le escupieron en la cara. Muchos bebedores siguieron su ejemplo. Klein volvió a bajar la cabeza y dijo mientras comía la carne curada especial. Cuéntame sobre los rumores recientes. El barman suspiró aliviado mientras limpiaba su vaso y dio un relato intermitente de los rumores de los 2 últimos meses. Algunos de ellos eran los que Klein ya había oído y también había cosas que acababa de saber. El acorazado de la Armada Imperial, Fritz, destruyó a una tripulación pirata durante un entrenamiento de rutina. El pánico por los cañones del gigante ha comenzado a extenderse entre las potencias piratas pequeñas y medianas. Algunos de ellos incluso desearon aprovechar la forma incipiente de la flota de acorazados para cometer crímenes alocadamente antes de retirarse de este negocio con una suma de dinero. El mar no estaría tranquilo durante los próximos 6 meses o un año. El almirante de Sangre Señor y el contraalmirante Anochecer Bulatov y Oan tuvieron un conflicto en las aguas del sur de la isla Sonia y cada uno perdió 2 barcos en la masiva escaramuza. Klein escuchó sin hacer preguntas y gradualmente llenó su estómago. Al ver que el plato con la carne curada especial estaba vacío y que se había acabado el resto de su cerveza, se levantó lentamente. Recuerda la lección de hoy. Klein le entregó el plato al barman. El barman estaba a punto de estirar la mano cuando le agarraron el pelo de la nuca. Klein lo empujó con fuerza, golpeando la cabeza del barman contra la barra, haciendo volar astillas y brotando sangre. Todos los clientes intentaron evitar el impacto y los gorilas se acercaron rápidamente. Después de hacer todo esto, Klein aplaudió y recogió su propio vaso, intentando verter el resto de la cerveza sobre la cabeza del barman. 1 gota, 2 gotas, 3 gotas. Klein silenciosamente se rindió. Se dio la vuelta, se agachó, agarró a Águila Marina Logan y se lo arrojó a los gorilas que se acercaban. Aprovechando el momento en que los gorilas esquivaban y el bar estaba en caos, Klein corrió rápidamente, ágilmente, rodeándolos y salió fácilmente del pez volador y vino. Se bajó el sombrero y siguió adelante rápidamente, girando hacia una calle vecina. Después de cambiar de dirección continuamente, de repente redujo el paso y apareció una moneda de oro en su mano. La moneda de oro seguía tejiéndose alrededor de sus dedos como si estuviera buscando algo. Capítulo 499. Solicitud. La moneda de oro giró silenciosamente, cayó y quedó firmemente en la palma de la mano de Klein.
Bajando la cabeza para mirar si era cara o cruz, Klein giró sobre sus talones y se adentró sin problemas en un callejón oscuro y silencioso. El viento del mar era frío y fuerte, y causó una convección en el área, impulsando su abrigo hacia arriba sin que él se diera cuenta y haciendo que su medio sombrero de copa casi se cayera. De repente, Klein se detuvo, se giró y dijo con voz profunda: Sal. Sus ojos estaban penetrantes mientras miraba la sombra en la esquina. Después de 4 o 5 segundos de silencio, una figura emergió de las sombras. Rió entre dientes y dijo: Muy agudo. Era un hombre con una capa negra, de unos 30 años, con las cejas amarillas chamuscadas y los ojos azul oscuro brillantes. Su rostro no era demasiado cincelado, como si fuera de la zona al sur de Intis, Lemberg y Segar. Tan pronto como lo vio, una imagen brilló en la mente de Klein. Al entrar en el pez volador y vino, había mirado profesionalmente a su alrededor para ver si había alguien a quien debía prestar atención. La respuesta en ese momento fue no. El hombre había estado bebiendo como un marinero y observando curiosamente desde un lado. No era diferente de los otros invitados y su apariencia no era distintiva, pero su capa negra había dejado una cierta impresión en Klein, permitiéndole reconocer al instante a la persona que lo seguía. ¿Qué quieres? Klein, que mantenía su personaje, se agachó ligeramente como un enorme felino listo para abalanzarse. El hombre de la capa negra volvió a reír. Tu técnica de pelea y manejo que acabas de mostrar, me encantó. Te seguí para preguntarte si te interesa unirte a nosotros. Aunque ese tipo, Logan, fingía ser informante, Ladwell Witte Sark Hamilton sí tiene contactos con muchos piratas. Es un tipo con un pasado turbio, así que seguro que se tomará a pecho que le haya zurrado a uno de sus hombres en el bar. Te esperan problemas, y yo puedo ayudarte a resolverlos. Eres un aventurero, así que es normal que sueñes con tesoros. Nosotros somos un grupo que se unió para buscar tesoros como el Imperio Espectral, la herencia de Salomón, el secreto de la fuente de la eterna juventud, la llave de la muerte, el laurel hundido y el tesoro de Roussel, viajando por los 5 mares. Hoy, aunque no hemos logrado nuestros objetivos principales, hemos encontrado muchos barcos piratas perdidos. Jeje, suena igual a lo que dijo esa rata, ¿verdad? Carraspeó y dijo: Sinceramente, somos una banda de piratas formada por aventureros, pero solo asalté barcos mercantes y de pasajeros cuando andamos muy justos de dinero, y no hacemos daño a inocentes. Nos centramos en encontrar tesoros y a menudo cosechamos buenos botines. Y te juro que una vez dormí en una cama hecha de monedas de oro. Si nos cruzamos con otros piratas, solo mostrarles nuestra fuerza nos da una buena compensación. Por cierto, nuestro capitán ha ordenado que antes de reclutar a gente nueva, debemos explicar nuestro credo y la remuneración. ¿Credo? Tu capitán es un personaje. Klein relajó deliberadamente la tensión para ver si el enemigo aprovechaba para atacar. El hombre de la capa negra sonrió con calma. Ya te dije nuestro credo, ahora hablemos de la remuneración. Este tipo tiene mucha confianza. Aunque no era un espectador, Klein percibió su gran confianza y que la escena no le afectaba en absoluto. No tenemos salarios semanales ni anualidades, pero una vez que encontramos un tesoro o obtenemos riquezas de los saqueos, se reparten según nuestros rangos. Normalmente, cuando la suerte nos sonríe, el marinero de menor rango puede ganar entre 200 y 300 libras al año. ¿He oído que eso te hace clase media en tierra? Jeje, si encontramos el laurel hundido, todos seremos millonarios. El hombre de la capa negra presentó casualmente. Según nuestro rango, tenemos días libres cada mes, pero solo se pueden acumular y disfrutar de forma escalonada. Mientras hablaba, maldijo en voz baja. Mierda. Justo el año anterior perdimos una gran oportunidad de encontrar el Imperio Espectral porque el capitán estaba de vacaciones. ¿Los piratas tienen vacaciones anuales? Klein se sorprendió. Solo podía sentir la intensidad cómica de la tripulación pirata en la descripción del hombre,
recordándole los divertidos anuncios de reclutamiento de piratas somalíes que había visto en su vida anterior. Al ver la sorpresa de Klein, el hombre de la capa negra añadió con una sonrisa. Como aventurero, ¿sigues buscando los poderes sobrenaturales de las leyendas? Si te unes a nosotros, tendrás la oportunidad de poseerlos. Tras decir esto, tosió y dijo. Se me olvidó presentarme. Su expresión se volvió seria, ya no tan jovial como antes. Soy Danitz Blasing, contramaestre de cuarto bote del Golden Dream, subordinado de la contraalmirante Iceberg Edwine Edwards. Después de decir su título, nombre real e identidad, Danitz esperó pacientemente a que apareciera el pánico y el miedo en la cara de Klein. Un segundo después, escuchó al aventurero, que actuaba algo alocadamente a pesar de parecer refinado y educado, decir en voz baja. ¿Danitz Blasing, con una recompensa de 3.000 libras? Danitz iba a responder cuando tuvo la ilusión de que el hombre en el callejón oscuro se había convertido en un monstruo hambriento indescriptible, babeando por su alma y carne. De repente apretó los puños, su cuerpo ya no estaba tan relajado como antes. Estaba tan tenso que temblaba ligeramente. Su intuición le decía que se enfrentaba a un abismo lleno de locura y sed de sangre. En ese estado, Danitz no tenía ni idea de cuánto tiempo había pasado hasta que la otra parte volvió a hablar. ¿Qué haces aquí? Estoy, de vacaciones. La dignidad de Blazing Danitz le hacía desdeñar responder a esa pregunta, pero su instinto le hizo soltar la razón. Tan pronto como terminó de hablar, sintió que el hombre retraía la mirada, desapareciendo el hambre de devorar su carne y alma. Se quedó allí, observando al joven aventurero con abrigo negro y sombrero de copa de seda darse la vuelta y caminar hacia el otro extremo del callejón. Se detuvo a punto de doblar la esquina, giró la cabeza y preguntó. ¿Dónde está White Shark? Vive en la avenida Sea Wall 1, pero pasa la mayor parte del tiempo en el segundo piso del Flying Fish and Wine. Hoy no es diferente. Blazing Danitz respondió con sinceridad. Solo cuando la figura desapareció en la distancia, Danitz enderezó la espalda y se quitó la capa. ¡Qué tipo tan aterrador! Suspiró en silencio. Luego, recobrando el pensamiento, murmuró para sí. Tengo que informarle al capitán que hay otro sujeto aterrador en el mar. Este tipo aparenta ser un caballero, pero tiene un corazón de loco. Si uno no tiene la determinación y la confianza para matarlo, es mejor no meterse con él. Danitz se ajustó la capucha de su capa negra y decidió volver al hotel a dormir. Pensaba esperar a que abriera la oficina de telégrafos a la mañana siguiente para enviar el mensaje a su contacto en el archipiélago de Rosted. En cuanto a lo que le pasara a Tiburón Blanco, le daba igual. En un rincón de una calle tranquila, Klein se quedó en las sombras mirando el guante negro de su mano izquierda. Se dio cuenta de que aunque el hambre reptador había sido sellado por el señor Asik, su sed de carne y alma seguía existiendo intrínsecamente e intentaba manifestarse. Normalmente, a Klein no le preocupaba que el objeto sellado causara problemas, pero cuando sentía el impulso de matar a alguien, la influencia correspondiente que recibía era suficiente para que ese hambre, que podía volverse contra él, emanara. Antes, cuando oyó que Danitz era un famoso pirata en la lista de recompensas, la intención asesina surgió instantáneamente de su anhelo, haciendo que el hambre reptador se volviera tan activo como un pez en el agua. Afortunadamente, Klein siempre tuvo un buen autocontrol en este aspecto. Por sus palabras, pudo juzgar que no era un pirata lleno de pecado, así que reprimió fácilmente su impulso. Con el hambre reptador, la personalidad de German Sparrow será impecable. Klein hizo una pausa de unos segundos, sacó una moneda de oro y realizó 2 adivinaciones. Primero, adivinó si Danitz el Ardiente estaba mintiendo y, segundo, si Tiburón Blanco Hamilton podía hacerle daño. La primera revelación mostró que Danitz el Ardiente no necesitaba mentir y la segunda mostró que Tiburón Blanco Hamilton no podía hacerle daño.
Klein guardó la moneda de oro, se ajustó el sombrero y, mientras lo hacía, pasó la palma de la mano por la cara. Instantáneamente cambió su apariencia, cabello rubio, ojos azules y facciones comunes. Luego, Klein desabrochó su abrigo y sacó la camisa de adentro para que ya no estuviera metida en los pantalones. Después de un simple cambio de ropa, Klein, que no llevaba bastón, empezó a sudar. Tenía los labios secos mientras identificaba la dirección y se dirigía de nuevo al bar El Pez Volador y el vino. De camino, se encontró de nuevo con Danitz el Ardiente. El hombre solo lo miró una vez antes de apartar la mirada y dirigirse al hotel frente al bar. Después de inspeccionar el muro de recompensas, Klein tranquilamente extendió la mano, abrió la puerta y entró. En ese momento, habían pasado menos de 10 minutos desde que escapó. En el bar, la mayoría de los clientes se habían dispersado, pero todavía había muchos borrachos reunidos para ver el espectáculo. Sus ojos recorrieron al nuevo huésped, pero todos los retiraron poco después y Klein llegó sin impedimentos a la barra. Vio al barman de pie con los ojos llenos de miedo al lado de un hombre gordo, su frente estaba fuertemente vendada con vendas blancas, sus fosas nasales rellenas de papel y su rostro estaba magullado. El gordo era alto y corpulento. Tenía la piel clara y parecía un gran tiburón blanco que había llegado a tierra. Se tocó su brillante cabeza calva y le dijo a Eyand, que llevaba una chaqueta rojo oscuro y una espada recta. ¿Alguien me dijo que conoces a ese tipo? Solo hay 3 barcos de pasajeros que atracaron hoy, así que no habrá muchos extranjeros desconocidos. No intentes mentir. Eyand palmeó el puño de su espada y sonrió con indiferencia. Sí, es mi pasajero. Pero el problema de hoy claramente provino de tu gente. Así que solo quiero que vuelva aquí, me pida disculpas y me compense por los daños causados al bar. Dijo el gordo blanco alto y corpulento con el ceño fruncido. Eyand se rió y dijo: Tiburón blanco, tengo un proverbio de mi pueblo, no odies a los perros salvajes que pasan solo por las ratas del almacén. ¿Solo eso, Eyand? ¿Esa es tu respuesta? Tiburón blanco Hamilton entrecerró los ojos. Eyand agarró el mango de madera del mosquete, dio un paso adelante y dijo con voz profunda: Sí, esa es mi respuesta. El capitán sí que tiene su forma de hacer las cosas. Klein se sorprendió un poco por la respuesta de Eyand. Después de mirarse el uno al otro durante unos segundos, Tiburón blanco Hamilton respiró hondo. Me has ayudado antes, así que no necesito una disculpa. Sin embargo, debe compensar la mitad de mis pérdidas y tú serás quien se las entregue. Buena sugerencia. Eyand sonrió. El rostro de Tiburón blanco Hamilton se oscureció mientras miraba a su alrededor. De repente, extendió la mano y abofeteó al barman en la cara. El barman salió volando, todos sus dientes cayeron al suelo. Klein observó en silencio desde 5 metros de distancia, como si nada de esto tuviera que ver con él. Capítulo 500, interrogando a Tiburón blanco. El cantinero cayó al suelo retorciéndose de dolor. Tiburón blanco Hamilton resopló y no dijo nada. Se dio la vuelta y subió al segundo piso, pisando las escaleras de madera que crujían. Después de la emoción, los borrachos se dispersaron uno a uno. El capitán Eyand y los demás, impertérritos, volvieron arriba a seguir jugando a las cartas. Klein aprovechó la oportunidad para seguirlos. Regresó a El Pez Volador y el vino no para enfrentarse a Tiburón Blanco, que no representaba ninguna amenaza para él, sino para obtener más información del dueño del bar, conectado a muchas facciones piratas. Después de todo, había elegido el nombre de Germán para su nueva identidad, lo que implicaba secretamente la caza de piratas con las manos manchadas de sangre. Planeaba usar sus almas, carne y características de Villande para reemplazar las almas en el hambre reptil que esperaban su liberación. No había gas en el puerto de Damir y el pasillo del segundo piso estaba relativamente oscuro. Los candelabros de latón incrustados en cada pared parpadeaban y se atenuaban.
Klein observó el entorno mientras se limpiaba la cara en silencio, transformándose en uno de los gorilas de la planta baja. Usó creación de ilusiones para compensar su atuendo desajustado. Después de terminar sus preparativos, caminó hacia la habitación que su intuición espiritual identificó como perteneciente a Tiburón Blanco Hamilton. Primero pasó por la sala de cartas, pero no llamó la atención de nadie. Se detuvo frente a los gorilas que custodiaban el pasillo y dijo en voz baja: Algo está pasando abajo otra vez. Santo Señor de las tormentas, ¿qué está pasando esta noche? Un gorila suspiró. Espero que esas bellezas no salgan heridas. Dijo otro guardia preocupado. Se refería a las prostitutas que trabajaban en el bar. Están bien. Klein pasó junto a los gorilas y llamó a la puerta de Tiburón Blanco. ¿Quién es? Preguntó Hamilton con cautela. Jefe, soy yo. ¿Ha pasado algo abajo otra vez? Klein recordó la información que había recogido mientras observaba la conmoción y deliberadamente le puso voz ronca. Maldita sí. Gritó Hamilton. Entra y explícame qué ha pasado. Klein giró el pomo y entró. Al cerrar la puerta, disipó la ilusión y los músculos de su cara se contrajeron rápidamente, volviendo a su identidad anterior, un cliente nuevo, con cabello rubio, ojos azules y rasgos faciales comunes. Tú. Hamilton se quedó aturdido por un momento antes de abrir la boca de golpe para gritar. Al mismo tiempo, muchas escamas de pez ilusorias aparecieron en el dorso de su mano, y su cuerpo, originalmente grande y gordo, comenzó a crecer. De repente, su corazón comenzó a latir más rápido y un fuerte miedo instintivo lo apretó la garganta. En ese momento, sintió que el extraño que estaba de pie junto a la puerta era un demonio que llevaba muchos días hambriento, examinando repetidamente su carne y su alma con una mirada de anhelo helada. De repente, Tiburón Blanco Hamilton se vio presa de un pánico extremo y no pudo reaccionar con eficacia. Klein caminó lentamente hasta el sofá y se sentó. Sonrió cortésmente. ¿Podemos hablar con calma ahora? La sensación de ser observado por un monstruo horrible desapareció de repente. Hamilton se relajó de repente, mientras su cuerpo se encogía mucho, como un globo pinchado. No gritó pidiendo ayuda, sino que preguntó con gotas de sudor en la frente. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Un cazador. Respondió Klein con naturalidad. He oído que estás conectado a varias facciones piratas. Me gustaría conocer sus respectivas situaciones. No, no lo estoy. Tiburón Blanco Hamilton lo negó inconscientemente. Inmediatamente sintió el hambre extrema de nuevo, y sintió como si los ojos del hombre estuvieran teñidos de una capa rojo oscuro. Klein reflexionó internamente sobre su personaje y dijo con una sonrisa de caballero. Tienes dos opciones. Una es responder con franqueza. La segunda es que te mate y luego respondas honestamente. ¿Matar para canalizar mi espíritu? Tiburón Blanco Hamilton había oído rumores similares. Tragó saliva y preguntó. ¿Por qué quieres saber todo esto? Klein sonrió y respondió. Soy cazador, así que ando tras recompensas. Hamilton sintió de repente que la educada sonrisa del hombre tenía un toque de locura indescriptible y no pudo evitar soltar. ¿Está loco? He visto a muchos aventureros similares, pero todos ellos acabaron en el fondo del mar. No es difícil matar a un pirata solitario, pero ¿puedes defenderte de represalias? Las putas del bar o los clientes aparentemente normales podrían ser informantes piratas. Tu cómplice amigable podría ser sobornado en cualquier momento y te dispararían por la espalda. Los piratas recopilarán información de antemano y rodearán tu barco. ¿Puedes proteger a todos los pasajeros? ¿Puedes sobrevivir a un bombardeo de cañones? En el mar, donde no hay espacio para huir, ¿cómo vas a sobrevivir? Después de desahogar el horror de su corazón de un solo respiro, vio al hombre que se hacía llamar cazador mostrar una sonrisa amable y gentil. Simplemente mátalos a todos y ya no habrá problema. Un verdadero loco. White Shark Hamilton respiró hondo inmediatamente y dijo. Estoy en contacto con muchos piratas,
pero es una relación pasiva. Necesitan vender el efectivo, las joyas y los bienes que saquearon a cambio de alcohol, comida, agua fresca, armas y compañía femenina. Esto tiene que pasar por mí, pero solo puedo esperar aquí por ellos. No sé por dónde pasan sus barcos ni a dónde van. ¿Qué más? Preguntó Klein con calma. Su respuesta anterior fue principalmente para asustar a White Shark. En cuanto a que los piratas buscaran venganza contra él, no estaba preocupado en absoluto. Como un cienrostro, podría buscar un lugar para ahogarse en el fondo del mar si pudieran encontrarlo tan fácilmente. Y. La garganta de White Shark Hamilton se movió sin dar inmediatamente una descripción afirmativa o negativa. Cerró la boca con fuerza y miró al caballero con el sombrero de copa. Los ojos del caballero estaban calmados y reservados, como si la locura estuviera gestándose en su interior. El incómodo silencio fue como la tranquila superficie del mar antes de una tormenta, resonando suavemente, chocando y fermentando. Finalmente, Hamilton apartó la mirada y colocó su mano sobre el escritorio con frustración. Sí, todavía estoy recopilando información para ellos. Si hay alguna información urgente, usaré el transceptor de radio que me dieron para alertarlos. Sark no se atrevió a correr el riesgo y temía que el hombre poseyera poderes villande únicos que pudieran determinar si estaba diciendo la verdad o si estaba diciendo toda la verdad. ¿Transceptor de radio? Klein, que había logrado colocar sus apuestas, captó agudamente un sustantivo. Así es como lo llaman cuando me hablan. Es como un telegrama, pero no necesita cable. Hamilton se giró, caminó hacia la caja fuerte gris y se agachó. ¿Un telégrafo inalámbrico? ¿Los piratas poseen una tecnología tan avanzada? Klein pudo adivinar vagamente lo que era el transceptor de radio. Anteriormente había pensado en inventar algo así, pero al hojear revistas relevantes, se dio cuenta de que los telegramas inalámbricos habían aparecido desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, no había encontrado su lugar en el mundo comercial. El mar Berserk, que separaba los continentes norte y sur con sus constantes truenos y relámpagos, el caótico campo magnético y las violentas tormentas, solo permitían el acceso a unas pocas rutas marítimas. Incluso si uno estuviera equipado con telégrafos inalámbricos, eran casi inútiles. Del mismo modo, el clima en el mar de la niebla y el mar de Sonia había cambiado drásticamente y había una serie de factores que afectaban la transmisión electromagnética. El uso de telegramas inalámbricos se había visto severamente restringido. ¿Podría ser que exista un modelo mejorado que pueda resolver algunos de esos problemas? Klein observó cómo White Shark hacía palanca en la tabla del suelo frente a la caja fuerte y giraba un mecanismo para revelar una puerta secreta en la pared. Detrás de la puerta secreta había un armario oculto con 3 niveles. En el nivel superior había algunos documentos y facturas, un revólver, un nuevo tipo de pistola de medio brazo y otras armas, mientras que la capa inferior estaba llena de maquinaria negra complicada. Con solo una mirada, Klein dedujo de la impresión de su vida anterior y la información que había recopilado previamente que el constructo mecánico pertenecía a un transceptor de radio. Así es como lo llaman. Se llama transceptor de radio. Las noticias que transmite pueden ser recibidas por elementos similares hasta el archipiélago de Rosted. Más allá, dependerá del clima y de la suerte. Por lo general, es muy problemático y limitado. Hamilton no sabía mucho sobre la máquina y estaba describiendo vagamente la situación correspondiente en base a sus experiencias al usarla y lo que le habían enseñado. Es mejor que los nuevos transceptores de radio que ahora se están comercializando. Me pregunto quién lo inventó. Klein escuchó en silencio y preguntó. ¿Quiénes son ellos? Se hizo pasar por un cazarrecompensas que no entendía de tecnología. White Shark Hamilton se limpió el sudor frío de la frente y dijo. Víbora Moneda de Plata Oder, quien dice servir al dueño del amanecer y también es oficial de inteligencia del almirante de sangre, viejo King. Aparecieron juntos y no estoy seguro si están trabajando juntos. Por supuesto, Oder siempre solo ha hecho afirmaciones. ¿El dueño del amanecer, esa reina mística? Klein apartó la mirada, una moneda de oro apareció en su mano.
La moneda de oro seguía moviéndose entre sus dedos antes de finalmente saltar al aire y caer. Dejó a Tiburón Blanco perplejo mientras temblaba de miedo y aprensión. Bajando la cabeza para echar un vistazo, Klein se levantó lentamente. En ese momento, preguntó de repente. ¿Quién te dio la poción? Oh viejo King, Hamilton dudó, pero aún así decidió responder con honestidad. Klein asintió y no preguntó más. Se giró y caminó hacia la puerta. La puerta de madera se abrió y se cerró. La figura con un abrigo negro desapareció de la habitación de Tiburón Blanco. Hamilton contuvo la respiración, esperó más de 10 segundos y finalmente dejó escapar un largo suspiro. Rápidamente se limpió el sudor de la cara, colocó el receptor de radio en el escritorio, hojeó un código y envió apresuradamente un telegrama a la distancia. me atacaron. Por un tipo desconocido. Junto a Hamilton, completamente absorto, Klein tenía las manos en los bolsillos mientras observaba en silencio, captando todo el espectro de frecuencias y las contraseñas. Su partida ahora era solo un espectáculo de magia a gran escala, más que suficiente para lidiar con un villano de secuencia baja como el camino del marinero de Tiburón Blanco. En cuanto a la cuestión de si podría recordar los detalles más tarde, un vidente no tenía que preocuparse por eso. Una adivinación onírica era suficiente para recordar todo. Almirante de Sangre y sus hombres disfrutan matando y aman la sangre. Son apasionados por ejercer violencia contra las mujeres. Cada vez que roban un barco de pasajeros, siempre causan una tragedia. Esta es información pública conocida por todos y ellos mismos se enorgullecen de ello. Nunca son tacaños con sus proclamas. El objetivo de la caza y el riesgo involucrado. Les daré prioridad. Klein pensó por un momento y luego se preparó para salir de la habitación mientras Hamilton ordenaba y guardaba el transceptor de radio. No planeaba lidiar con Tiburón Blanco por el momento, ya que tenía miedo de perturbar a la verdadera presa. De todos modos, este tipo que estaba en tierra con un territorio fijo podría ser fácilmente tratado en una carta más tarde, ya que tenía información comprometedora sobre él. Los pasos silenciosos de Klein hicieron que la puerta se abriera lentamente y luego se cerrara en silencio, trayendo una ligera brisa fresca. Capítulo 501. Carnada. Después de enviar el telegrama y limpiar el escritorio, Tiburón Blanco Hamilton se relajó por completo. Finalmente estaba de humor y tenía la capacidad de pensar en los detalles de lo que le había sucedido. La primera pregunta que le vino a la mente fue: ¿qué pasa con los gorilas afuera? Se incorporó con ambas manos y caminó pesadamente hacia la puerta. Cuando la abrió para mirar, descubrió que varios de sus hombres estaban de pie allí, tambaleándose, contándose chistes sobre mujeres. La ira de Hamilton le subió a la cabeza, pero pronto se calmó. Los músculos de su rostro se contrajeron ligeramente mientras golpeaba la puerta abierta. Golpe. Los gorilas se sobresaltaron e instintivamente se volvieron para mirar la puerta. Jefe. ¿Jefe? Al ver quién hacía el ruido, se pararon apresuradamente allí y balbucearon. Tiburón Blanco respiró hondo y preguntó: ¿vieron a alguien entrar a mi habitación? Sí, lardero. Dijo que había una situación abajo. Los gorilas estaban confundidos por la pregunta. Jefe, usted fue quien lo dejó entrar. Tan pronto como terminaron de hablar, de repente pensaron en otras explicaciones y preguntaron: Jefe, ¿se robó algo de adentro? La expresión de Hamilton se hundió y negó con la cabeza. No se duerman. Se echó hacia atrás y cerró la puerta, dejando a los pocos gorilas perplejos mientras intercambiaban miradas, sospechando que su jefe estaba borracho. En la habitación, el alto y gordo Hamilton frunció el ceño y comenzó a caminar de un lado a otro. Lardero, vieron al lardero. Ese tipo, ¿puede cambiar a la apariencia de otra persona? Como colaborador que ayudaba a los piratas a vender su botín y a reunir información, Tiburón Blanco Hamilton no era ajeno a todo tipo de rumores marinos.
Lo primero que se le ocurrió fue el antiguo almirante pirata Quilangos, del que se decía que era capaz de transformarse en cualquiera. Sin embargo, rápidamente hizo más conexiones. Puede que no sea esa habilidad mística. Si se parece mucho a la descripción de los rumores, las ilusiones, las señales y la manipulación mental pueden hacer cosas similares. Hay algo que no encaja. Ese tipo parecía refinado y gentil por fuera, pero por dentro está loco y tiene una fuerza aterradora. Con el personaje que mostró, debería haber dejado inconsciente o matado a cualquiera que lo hubiera visto antes de pasear hasta la puerta y tocarla muy educadamente. Si es para evitar crear un gran alboroto, para no dejar demasiada información o exponer secretos relacionados con su secuencia, podría haber usado un método más encubierto, como trepar por la ventana. Muy contradictorio. Solo hay una explicación para esta contradicción. Estaba actuando. ¿Se estaba disfrazando su personalidad o su fuerza? ¿O ambas cosas? Cuando pensó en esto, Hamilton se detuvo de golpe y unió todas las piezas. Ese tipo es un novato. Su locura es un disfraz. Su fuerza se demuestra al depender de algún objeto místico. Sí, eso debe ser. Esto puede explicar las contradicciones. No escaló las paredes y entró por la ventana porque es un trascendente de baja secuencia y no es bueno en esos aspectos. El enfoque de su objeto místico no está en este dominio. Para entrar con éxito en mi habitación, estuvo dispuesto a agachar la cabeza y dirigirse a mí como jefe porque confiaba puramente en el objeto místico. No estaba muy seguro de sí mismo y no tiene suficiente orgullo ni locura. Actuó como un loco para que coincidiera con los efectos del objeto místico de generar horror en los demás. Creó presión para pedir información. Esto también explica perfectamente por qué se fue así como así. La razón por la que vino a buscarme es porque obtuvo un objeto místico tan poderoso. Con su ambición elevada, quiere capturar y matar a algunos piratas para hacerse rico. Una vez que supo que estoy al servicio del viper de la moneda de plata Oder y del oficial de inteligencia del almirante de sangre, el viejo King, hasta el punto de estar involucrado con la reina mística, se asustó y decidió irse después de actuar superficialmente. No se atrevió a matar a nadie. Cuanto más pensaba Hamilton, más cerca se sentía de la verdad. Apresuradamente volvió a configurar el transceptor de radio, hojeó los códigos de acceso y añadió un telegrama para describir concisamente sus teorías. No creía que estuviera siendo atacado por un cazador, porque todo lo que había sucedido era el resultado de la ambición desmesurada de un joven que simplemente tuvo un encuentro fortuito. También dio las características correspondientes del objetivo. Rubio, ojos azules, no loco, incluso un poco tímido. Posee un objeto bastante místico que podría permitir cambiar su apariencia y crear ilusiones. Teniendo en cuenta la sensación de horror, lo segundo es más probable. Es solo un novato sin mucha experiencia. Se especializa en imitar un aura poderosa con la ayuda del objeto. Sabe algo sobre mí y no parece un forastero que esté en el puerto de Damir por primera vez. Toc, toc, toc. Hamilton dejó de mover el dedo y se recostó satisfecho, su silla crujiendo bajo su peso. Las comisuras de su boca se curvaron un poco, como si ya hubiera visto el final de ese bastardo de hace un rato. No le iría bien a un tipo con una secuencia muy baja a pesar de poseer un objeto místico poderoso en el mar. Muchos tiburones codiciosos se lanzarían sobre él. Cuando llegue el momento, ya no tendré que preocuparme de que mis problemas se expongan. Bajo el cielo nocturno, el puerto estaba bastante tranquilo. Después de salir del pez volador y el vino, Klein hizo un desvío a lo lejos. Primero caminó rápidamente antes de moverse lentamente, su paso convirtiéndose gradualmente en un paseo. Cuando estuvo seguro de que nadie lo seguía, volvió la cara hacia Garman Sparrow mientras pasaba entre las sombras. Se metió el dobladillo de la camisa en los pantalones. Se ajustó las patillas y sacó sus gafas con montura dorada, colocándoselas en el puente de la nariz. Le daba un aire de frialdad a pesar de su aspecto refinado. Empezó a guiarse por las estrellas para encontrar el camino de regreso al agua marina blanca. Mientras caminaba, soltó una suave risita. En medio del viento frío, pensó tranquilamente. Espero que Tiburón Blanco no sea tan tonto y sea capaz de ver los fallos que dejé.
El personaje que había creado esta noche era el de un nuevo aventurero que carecía de experiencia y cometía errores. Y esta persona, por otro lado, sabía mucho sobre el puerto de Damir y Tiburón Blanco. Tenía un objeto místico tentador que le había trastocado la mente, volviéndolo un poco loco en el fondo. La idea inicial de Klein era que los piratas vagarían por el océano e incluso la marina tendría dificultades para encontrarlos. Si pudiera obtener información más precisa de Tiburón Blanco, por supuesto, podría ir directamente a ellos. Si eso no funcionaba, su identidad podría usarse como cebo para atraer a algunos piratas conocedores a un lugar predeterminado para completar la caza inicial. Cuando se descubrió que Tiburón Blanco podía contactar con el viejo King, el oficial de inteligencia del almirante de sangre, el plan de Klein se completó. Su adquisición de los códigos de acceso y el espectro de frecuencia le había permitido monitorear la situación correspondiente y comprender el movimiento del objetivo. Luego, interfiriendo con la adivinación de los demás, podría, en el momento más apropiado, usar la combinación de tener un objeto místico poderoso y ser un aventurero débil como cebo para atrapar a varios peces gordos. Ahora el problema que tengo es que no tengo el equipo para monitorear sus comunicaciones. Básicamente es imposible comprarlo en el mar. Tendré que usar la identidad del mundo para que la señorita Justicia o la señorita Maga compren uno en Baclún. Recibiré la entrega a través de un ritual sacrificial. Esa es la ventaja del Club del Tarot. Con esto en mente, Klein suspiró. Al ver la aguamarina blanca a la vista, aceleró un poco el paso y se encontró con que la familia de Donna y Cleves regresaban de otra calle. Cleves lo saludó asintiendo con la cabeza. Al igual que cuando se conocieron oficialmente, dijo en voz baja. Escuché que hubo problemas en el pez volador y el vino. Muy bien informado y bastante familiarizado con el puerto de Damir. Klein sonrió y respondió. Solo les di una lección a dos tramposos. Las cejas de Cleves se movieron ligeramente, sintiendo de repente que su impresión de Garman Sparrow era un poco errónea. Después de su observación e interacción previas, sintió que aunque este joven aventurero era un poco agudo, un poco reservado y un poco frío, todavía podía considerarse alguien que sonreía, era educado y sabía cuándo avanzar o retroceder. Pero ahora estaba un poco inseguro. Sintió que podría haber una llama oculta de locura escondida en los recovecos de su corazón. En este momento, el padre de Donna interrumpió. Sr. Clevis, ¿quién es este? Un colega, Garman Sparrow. Cleves hizo la presentación de forma sencilla. Con una sonrisa amable, Klein extendió su mano derecha. Es un honor conocerle. Si en el futuro necesita algo y no encuentra a Cleves ni a los demás, cuente conmigo. No hay problema. Espero que sea tan fuerte y profesional como ellos. El padre de Donna estrechó la mano de Klein con aparente calidez y se presentó. Urdi Branch. Klein acababa de soltar la caja cuando se activó su percepción espiritual. Sintió que había algo extraño dentro de las cajas de regalo que llevaban los sirvientes de Branch. Activó silenciosamente su visión espiritual y descubrió que la caja de regalo contenía tiras de carne curada. Sin embargo, la superficie de la carne curada tenía colores muy vivos, con manchas rojas, blancas y negras. Parecían cosas del mundo espiritual. Hay un aura del mundo espiritual, pero son prácticamente inofensivas. Esta carne curada es muy especial. Klein se sorprendió. Al notar su mirada, el padre de Donna rió y dijo. Esto es una especialidad de Puerto Damir. En el centro de la isla hay un volcán extinto. Hay algunas grietas en las cuevas subterráneas circundantes por donde sopla un viento caliente natural. Curar la carne allí le da un sabor maravilloso y único. Se puede usar como regalo para los amigos. Señor Sparrow, si quiere comprar algo, todavía hay tiempo. ¿Sabor único? ¿El sabor del mundo espiritual? Klein tenía una idea aproximada de lo que estaba pasando. Según las teorías del misticismo, el mundo espiritual se superponía completamente con la realidad sin interferir con ella.
Uno tenía que depender de la fuerza de un villante para abrir una brecha, pero esta no era una situación absoluta. Había lugares en el mundo donde el mundo espiritual era lo suficientemente fuerte como para influir ligeramente en la realidad. En esas regiones, era muy fácil que los muertos se convirtieran en fantasmas de agua, zombies y cosas por el estilo. También existía una posibilidad no trivial de que las residencias en esas zonas tuvieran actividad paranormal. Una situación similar debería haber ocurrido en el interior de las cuevas subterráneas de Puerto Damir, pero no es grave y no causa anomalías, solo le da a la carne curada un sabor único. No habría problemas si uno no come demasiado de esto en una sola sentada. Klein respondió con una sonrisa. No me interesa la carne curada. Solo en este momento confirmó finalmente que la carne curada que el barman le había servido anteriormente era ordinaria y nada especial. En ese instante, el pequeño Denton señaló la luna en el cielo y dijo: Está muy roja. Sí. Donna asintió con la cabeza. ¿Muy roja? Klein miró hacia arriba y vio que la luna roja no era diferente de lo habitual. Debido a que el espíritu de un niño es relativamente puro, posee temporalmente ciertos poderes de visión espiritual después de ser contaminado con el aura del mundo espiritual al comer esa carne curada. ¿Los niños de esta isla estarían en una situación similar? Esta podría ser la fuente del folclore de Puerto Damir. Klein observó por un momento y encontró la respuesta. El grupo regresó al barco, subieron por la pasarela y llegaron a la cubierta. Klein se despidió de ellos y fue al camarote de segunda clase. De repente, su mente se agitó y volvió a activar su visión espiritual. Vio aparecer ante él al enorme mensajero esqueleto y dejar caer una carta.